Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Alimentarse es sinónimo de vida. Una excelente alimentación es igual a una buena salud. Pero, ¿qué sucede cuando los alimentos que ingerimos están contaminados? La ingesta de alimentos contaminados no solo provoca molestias estomacales. Las bacterias también pueden alcanzar a otros órganos del cuerpo y dañarlos, e incluso provocar la muerte de la persona. Son muchas las bacterias que pueden estar presentes en los alimentos. Algunas no representan peligro. Sin embargo, otras son altamente perjudiciales para la salud. Listeria monocytogenes. Investigadores de la UES realizaron un monitoreo de alimentos en la zona metropolitana de San Salvador para analizar si estos productos están contaminados con la Listeria monocytogenes. ¿Qué enfermedades produce esta bacteria? ¿Cómo llega a los alimentos? Diferentes productos alimenticios fueron sometidos a rigurosas pruebas de laboratorio. ¿Qué alimentos presentaron mayor nivel de contaminación? La prevención de enfermedades por consumo de alimentos contaminados está a nuestro alcance. El conocimiento de las medidas higiénicas básicas es importante para disfrutar de una alimentación sana y libre de contaminación. La alimentación es una necesidad fundamental. Lo ideal es tener una alimentación balanceada que incluya lácteos, carnes, verduras, frutas y granos. Pero igual de importante es consumir alimentos libres de contaminación para evitar enfermedades. Diferentes bacterias presentes en el ambiente pueden llegar a los alimentos y afectar la salud de las personas. Los contaminantes dentro de un alimento son de tres tipos: biológicos, químicos y físicos. En este caso, a los que nosotros le hemos dado como más importancia han sido a los biológicos. Y un alimento que esté libre de contaminantes es necesario porque si hay cualquiera de estos tres tipos de contaminantes puede perjudicar y poner en riesgo la salud de la población y producir una enfermedad que va desde síntomas leves como una gastroenteritis, que para nosotros es conocida como una diarrea, retorcijón, náuseas, vómitos, hasta complicaciones muy graves que pueden llevarlo a la muerte. Son muchas las bacterias que pueden estar presentes en los alimentos que a diario consumimos. Profesionales de la Universidad de El Salvador investigan la presencia de una bacteria específica que puede habitar en los productos como carnes, embutidos y lácteos. Esta bacteria, al ingresar al organismo de las personas, puede ocasionar graves daños a la salud, incluso llevar al individuo a la muerte. Su nombre, Listeria monocytogenes. Los investigadores estudian la sobrevivencia de la bacteria en los alimentos y el impacto que tiene el calor, la refrigeración y la congelación en la vida de este microorganismo. ¿Qué es la Listeria monocytogenes? ¿Cómo afecta a los humanos? ¿Por qué investigar su presencia en los alimentos? Las bacterias son organismos unicelulares que en su mayoría solo se pueden ver con la ayuda del microscopio. Es un abundante grupo de microorganismos que está presente en tierra, agua, aire, animales, plantas y humanos. Una de las principales funciones de las bacterias es mantener el equilibrio biológico del ecosistema, ya que contribuyen a la descomposición y reutilización de la materia. También son útiles para la industria y la investigación. Se llaman microorganismos porque son organismos como nosotros que tienen la capacidad de reproducirse,
pero que no se pueden ver a simple vista. Entonces, tienen toda la maquinaria dentro de ellos, o sea, son compuestos por una célula nada más, pero tienen toda la maquinaria para poder reproducirse. La listeria es una bacteria móvil que está en el ambiente. Existen unas 6 especies diferentes de listeria, pero se ha comprobado científicamente que la listeria monocitógenes es la que afecta al humano. Es una bacteria que tiene una característica principal que la diferencia un tanto de las demás bacterias que pueden estar en los alimentos. Es que ella crece a temperaturas bajas, es decir, a temperaturas de refrigeración ella todavía puede crecer. La listeria monocitógenes es responsable de la enfermedad conocida como listeriosis. Es una infección intestinal que se presenta en las personas por comer alimentos contaminados con la bacteria. La listeriosis sería una patología causada por la infección de la bacteria llamada del género Listeria, y que la más común es la Listeria, la especie monocitógenes. Existen otras en el medio ambiente, pero la que se ha más relacionado con patología del ser humano es la monocitógenes. Este patógeno se aloja en el intestino de las personas, pero tiene la capacidad de movilizarse hacia otros tejidos. ¿Quiénes pueden ser más vulnerables de padecer listeriosis? La respuesta después de la pausa. La listeriosis es una enfermedad poco conocida. Puede provocar la muerte a un paciente si no recibe tratamiento médico a tiempo. La listeria monocitógenes se asocia con problemas de abortos en mujeres embarazadas. Es una enfermedad con poca incidencia, es decir, es rara, pero también le llaman oportunista. ¿Por qué? Porque quiere decir que probablemente personas sanas puedan resistir altas concentraciones de listeria dentro del alimento. Sin embargo, personas que tienen comprometido su sistema inmunológico, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, personas que tienen VIH, personas que han tenido tratamientos para trasplante de órganos y mujeres embarazadas, no van a resistir las cantidades que normalmente se encuentran de listeria en los alimentos. Se conoce poco porque en realidad diríamos que de entre la magnitud de las demás enfermedades tradicionales o crónicas de nuestra población, ¿verdad?, es de las que menos causan daño. Pues se dice que a nivel mundial pueden sufrir de 1.000.000 personas tener listeriosis, ¿verdad? 3 por 1.000.000 o 0.3 por 100.000, ¿verdad? Hasta 7 por 100.000, hasta 70 por 1.000.000. Entonces en realidad la incidencia es baja, ¿verdad? No toda persona que entre en contacto con la bacteria va a sufrir la enfermedad, ¿verdad?, sino que necesita condiciones que favorezcan que la bacteria se multiplique y cause enfermedad y cause síntomas clínicos o subclínicos y hasta llegar a complicarse. Entonces puede cursar desde unas simples manifestaciones de gripe, ¿verdad?, o otras manifestaciones gastrointestinales, dolor, náuseas, hasta llegar a complicarse en personas que tienen las condiciones para que se complique y llegar a complicarse en manifestaciones como una meningitis o una encefalitis, que eso ya meritan hospitalización. En el caso de los brotes a nivel internacional, en Chile ha sido el brote más reciente, que fue en 2012, que hubo 86 casos y algunas muertes. También en 2008 y 2009 los chilenos tuvieron brotes de listeriosis a causa de quesos que estaban contaminados. Y en Estados Unidos, ahí en el 99, hubo un brote por
por carne que estaba contaminada. Hablar de alimentos contaminados no es un juego. Pueden afectar gravemente la salud de las personas. El control de calidad y el manejo higiénico de los productos son fundamentales para evitar la contaminación, tanto en los procesos de empaque como a la hora de cocinarlos. Carnes, embutidos, quesos, verduras y frutas están expuestos a ser contaminados. Los perecederos, que son los que utilizamos más a la vida diaria, que es lo que más consumimos, sería la carne, ¿verdad? La leche, los huevos, esos se llaman alimentos perecederos y eso es en base a los nutrientes que tiene. No es lo mismo que usted tenga un vaso de leche, ¿verdad?, que es perecedero, que decimos nosotros, a tener un vaso de agua. ¿Cuál le va a durar más? El vaso de agua va a durar más tiempo porque tiene menos nutrientes que lo que atraiga a los microorganismos. Entonces, dependiendo de la cantidad de nutrientes que tiene este alimento, va a ser más factibles o más sensibles a su contaminación, ¿verdad? Porque los microorganismos ahí pues se desarrollan más fácilmente. A la hora de elaborar el alimento es importantísimo que nosotros velemos por las medidas higiénicas porque estos se pueden convertir en un vehículo que transporte cualquiera de los agentes que le mencioné anteriormente. Sobre todo las bacterias, que son también organismos vivos como nosotros, que una vez tengan los nutrientes que estén en el alimento, ellas también se van a replicar, a multiplicar. Los problemas van a depender del contaminante, ¿verdad? Porque pueden ser de microorganismos, tipo bacterias, hongos, hasta tóxicos, ¿verdad? Estén contaminados con metales, con otro tipo de insecticidas, y dependiendo del tipo de contaminante, así va a ser el daño que le cause a su salud, desde una simple diarrea, un simple dolor abdominal, un simple mareo, un dolor de cabeza, hasta la muerte. La tierra, el agua para los regadíos y los utensilios que se usan para transportar los productos son factores de riesgo. Un estudio que realiza la UES busca medir la presencia de Listeria monocytogenes en carnes crudas de res, de pollo y embutidos que se comercializan en supermercados de la zona metropolitana de San Salvador. También se investiga la presencia de esta bacteria en quesos artesanales. Nosotros en la investigación trabajamos con carnes de supermercado. Uno, porque ya teníamos un antecedente de una investigación hace un par de años que siempre se trabajó con carnes de supermercado y que habían salido contaminadas. Entonces, de alguna manera queríamos vigilar las condiciones actuales del comercio de las carnes, referente siempre a la contaminación por Listeria monocytogenes. Las muestras de los productos se someten a diferentes procesos de análisis en el laboratorio para la detección de la bacteria. Todas las muestras llevan un proceso similar. Se procesa la muestra, el alimento, se toman 25 gramos del alimento, se colocan en 225 mililitros de un medio enriquecedor para Listeria, se dejan incubando a temperaturas de 37 grados y luego a las 24 horas de eso que usted está incubando se pasa a medios selectivos. Luego de eso, lo que se hacen son las pruebas bioquímicas o metabólicas para diferenciar qué tipo de Listeria es la que hay. Me gustaría aclarar que listerias podemos encontrar en todos los alimentos, pero la importante que hay que investigar es la monocytógena, porque es la que está reportado que produce daño en el humano y en los animales. Una vez que se confirma la presencia de Listeria monocytogenes, sigue una serie de pruebas para determinar la resistencia que tiene la bacteria al calor, la refrigeración y la congelación. En total, los investigadores analizaron 65 muestras de diferentes tipos de carnes y 40 muestras de quesos. Al regresar,
Entérese de la cantidad de muestras positivas a la bacteria y qué tipos de carnes resultaron contaminados con Listeria monocytogenes. En este estudio realizado por la UES para medir la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en alimentos cárnicos y quesos, los investigadores encontraron lo siguiente. En el caso de las carnes y embutidos analizados, de las 65 muestras evaluadas, solo 5 resultaron contaminadas con Listeria monocytogenes. Lo curioso fue que son productos, o los productos que nos dieron positivos son las carnes molidas, que son las que sufren un proceso diferente que los demás cortes de carne, porque estas son a veces combinaciones de restos de los demás cortes que se someten al molino. La otra que nos dio positiva fue la carne para guisar. En el caso de los embutidos tienen una particularidad. El embutido que uno llega a comprar, ya sea al supermercado o al mercado o al puesto de venta, ya es un producto que está previamente cocido. Entonces, muchas veces el consumidor ya solo algunos los calientan, los cocinan y otros se lo comen exactamente como lo compran. Entonces, pero la ventaja es de que el producto ya está previamente cocido. Algunas muestras de quesos artesanales también dieron positivo. De 40 muestras, 13 contenían la bacteria. Lo importante en el caso de los quesos es que hay que vigilar la materia prima con la que se hacen. Por ejemplo, se tienen que utilizar leches pasteurizadas y no sin pasteurizar, porque si utiliza leche sin pasteurizar, tiene la probabilidad de encontrar una infinidad de bacterias. La leche pasteurizada es la leche que ha sufrido un tratamiento térmico que le permite la eliminación de las bacterias. Aunque el porcentaje de muestras contaminadas es reducido, se comprobó que la Listeria monocytogenes sí está presente en alimentos y que siempre existe la probabilidad de afectar la salud de las personas. A pesar de que los resultados obtenidos en la investigación no son alarmantes, sí son importantes. ¿Por qué? Porque esta bacteria puede llegar a producir enfermedad en personas que están en el grupo de riesgo. Entonces la importancia radica más que en la cantidad encontrada de Listeria, es que este alimento pueda ser consumido ya sea por una persona de estos grupos, por un niño, por un anciano, por una mujer embarazada, que va a tener la mayor probabilidad o facilidad de que le produzca la enfermedad. Una de las mejores alternativas para erradicar la bacteria de carnes es el calor. Los investigadores comprobaron que el calor mata la bacteria y recomiendan cocinar bien las carnes para reducir el riesgo de adquirirla. Existen diferentes términos de cocción de las carnes. Todo depende del gusto de la persona. Los más comunes son rojo, medio, 3/4 y bien cocido. Para evitar problemas de contaminación, es mejor la carne bien cocida. Cuando ya se cocinan, tienen que ser completamente cocidos, no medio cocidos, porque se ha visto en la literatura cómo las carnes mal cocidas son casi siempre causas de tanto de infecciones como de parasitismo, ¿verdad? Sobre todo, cuando se comen, por ejemplo, el pescado, ¿verdad? Que solo lo adoban y se lo comen crudo, muchas veces van parásitos y la gente no sabe. Para las personas que entran en los grupos de riesgo y sobre todo las mujeres embarazadas, que como consumidores debemos aprender a tener una cultura de evaluar los alimentos que vamos a consumir. Y en el caso de las mujeres embarazadas deberían de seguir las recomendaciones de no ingerir alimentos que estén parcialmente crudos o cocinados. En la investigación también se evaluó los efectos que tienen la refrigeración y la congelación sobre la bacteria.
Las pruebas reflejaron que ni la refrigeración ni la congelación elimina esta bacteria de las carnes. Por el contrario, pueden favorecer su sobrevivencia. Ante la posibilidad de que los alimentos tengan algún tipo de contaminación, es necesario poner en práctica algunas recomendaciones básicas para evitar enfermedades. Son las mismas medidas que en general debemos de poner en práctica todos, ¿verdad? Empezando con el lavado de las manos, ¿verdad? Luego la manipulación de los alimentos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manipular los alimentos? ¿Verdad? Por ejemplo, se recomienda no solo para prevenir la listeria, sino para prevenir la contaminación con salmonela, con por ejemplo, donde ustedes la tabla que ocupa para cortar el pollo, ¿verdad? Esa no la ocupe o la lave bien antes de poner las verduras que va a hacer la ensalada fresca, ¿verdad? Que sea una tabla diferente, un cuchillo diferente, que se guarden separados en la refrigeradora, ¿verdad? Otras medidas son limpiar las áreas donde se preparan los alimentos, lavar los utensilios antes de usarlos, separar alimentos crudos y cocidos, evitar que los alimentos queden crudos internamente y no consumir alimentos después de la fecha de vencimiento. Una vez se ha elaborado, debe consumirse lo más pronto posible. Si se van a almacenar los alimentos, debe velarse por la temperatura. Todo aquel alimento que debe estar en refrigeración, debe velarse que la refri tenga entre 0 y 5 grados, no más de 5 grados, porque eso le va a ayudar a que se multipliquen las bacterias. Poner en práctica estas medidas higiénicas puede reducir la probabilidad de contraer infecciones por alimentos contaminados. Las bacterias están en el ambiente aunque no las vemos a simple vista. La Listeria monocytogenes es solo uno de tantos microorganismos que pueden estar presentes en las comidas.